Damos gracias a Dios. Ha sido un tiempo maravilloso, especialmente porque donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, Él prometió que ahí habría libertad. Pero sin más preámbulos, yo quiero en esta hora introducirte en una palabra. Y el título que he utilizado para este mensaje es un poco, no es tan formal, es un poco quizás muy común, pero espero que este título lo recuerdes siempre en tu vida. Este mensaje de la palabra del Señor lo he titulado de la siguiente manera: atrevidos e irresponsables. Hoy vamos a hablar a través de las Escrituras, cómo a través de los tiempos, cómo a través de los cambios de personas en diferentes cargos, los seres humanos hemos sido muy atrevidos y hemos sido muy irresponsables con lo que el Señor nos ha entregado y con lo que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar. Y quiero invitarte en esta mañana que tomes tu Biblia y me sigas. Te ubiques en el libro de Éxodo, el capítulo 1, el versículo 15. Dice la palabra del Señor, voy a leer, dice la Escritura de la siguiente manera: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras, dice la Escritura, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahí donde estás, solamente repite conmigo en esta mañana: Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido en esta mañana que nos hables, Señor, a través de este instrumento, de este canal, Señor. Te pedimos que tu voz hoy llegue a nuestras casas, llegue a nuestras vidas y transforme, Dios, lo que hasta el día de hoy era imposible para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te dije que este mensaje se llamaba atrevidos e irresponsables. Préstame atención porque la Escritura me enseña en esta porción algo muy interesante. La Escritura dice que el rey de Egipto, préstame atención, el rey de Egipto no está hablando de otra persona, está hablando de un rey y de una nación llamada Egipto. Fue tan atrevido, fue tan irresponsable que dio una orden de matar a todos los niños, todo bebé que naciera varón. Él había dado una orden que lo mataran. Y me llama mucho la atención porque él llama a las parteras. En este caso, recuerden en el contexto que estamos, él llama a las parteras, y las parteras en esa época eran las médicas. Las parteras en esa época eran aquellas, las encargadas, eran las pediatras de su época. Y me llama la atención de que este rey llama a las parteras y les dice algo. Les dice: cuando nazca un bebé, y si el bebé es niño, su sexo, su sexualidad es masculina, la orden que él da es matarlo. Y esto me llamó mucho la atención. Si en el tiempo de este rey toma una atribución, toma un atributo que no le corresponde, aunque es rey, aunque es la máxima autoridad, no le corresponde tomar esa atribución. Sin embargo, él da la orden y le dice a las parteras que asesinen a todo niño que nazca. Curiosamente,
cuando yo miro el contexto de donde saco este pasaje, tengo que mostrar qué es lo que sucede. La Biblia me enseña que cuando este rey se levanta, él se da cuenta de algo. Se da cuenta que en su nación, Egipto, hay un pueblo llamado hebreo, el pueblo de Israel. Y él se empieza a dar cuenta que el pueblo hebreo, que el pueblo de Israel empieza a crecer, empieza a crecer de una manera impresionante. Entonces, él se da cuenta que los israelitas se multiplican y cada vez son más. Y le da temor eso, le da miedo, pero además de eso, también siente celos, también siente envidia de ver a un pueblo extranjero en su tierra que cada vez se multiplica, que cada vez crece. Entonces se le ocurre la idea, y es tan atrevido este hombre, es tan atrevido este rey, que toma una atribución que no le ha sido dada. La primera cosa que quiero decirte, basado en las escrituras, es que este rey toma una decisión de lo que no le corresponde. Él está tomando la decisión de quién vive y quién muere. Sin embargo, la Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña que el dador de la vida es Dios, y quien da la vida es Dios, pero quien la quita no es el hombre, es Dios. Dios es quien nos da la vida, pero también es quien autoriza el día de partir en esta tierra. Por lo tanto, este rey ha tomado una atribución que no le corresponde. Y me llama la atención de esta historia que él toma una atribución, toma un poder para amenazar, toma un poder, una autoridad para decirle a la medicina, para decirle en esa época a los médicos, en este caso las parteras, influenciarles y ordenarles y decirle, bueno, la orden que yo les doy es que si nace un niño, ustedes deben quitarle la vida. ¡Wow! Impresionante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón actuamos así? ¿Por qué motivos actuamos así? Le voy a decir de acuerdo a este contexto. Él sentía amenaza porque otros crecían. Él sentía miedos porque otros estaban prosperando. Porque otro pueblo que no era el pueblo de Egipto, sino los hebreos, el pueblo de Israel, que estaba en medio de ellos, crecía, avanzaba. Por esa razón, él toma una atribución que Dios no le ha dado. Y no solamente Dios no se la ha dado a él, no se la ha dado a nadie. Ninguno de nosotros podemos tomar esa atribución de decidir quién muere y quién viva. Donde estés, en el área de la ciencia, en el área de la medicina, donde te encuentres, seas el hombre más rico sobre la tierra o el hombre más pobre sobre la tierra, Dios no nos ha dado esa autorización. Dios no nos ha dado esa potestad de decidir quién vive y quién muere. Esa potestad, esa autoridad y esa decisión es únicamente de nuestro Padre Celestial. Así que esta historia me ilustra que ese rey toma una atribución impresionante. Ahora, ¿por qué los niños? Préstame atención. Y quiero rápidamente leerte algunas cosas que tienen los niños. Cuando los niños vienen a la tierra, cuando los niños nacen, se habla de multiplicación. Cuando papá y mamá se casaron, se organizaron, solo eran dos. Pero a partir que nacieron los hijos, hubo multiplicación. Cuando los niños vienen a la tierra, hay multiplicación. Pero no solo eso. Cuando los niños vienen a la tierra, hay futuro. Hay esperanza para una familia. Hay esperanza y prolongación para una nación. Pero cuando los niños vienen también, hay relevo. Papá termina su carrera, pero los hijos continúan. Los hijos terminan la carrera, pero los nietos continúan. Pero cuando los niños vienen a la tierra, hay nuevas familias, hay nuevos padres, hay nuevas madres, hay nuevas descendencias. Pero no solamente eso. Si no hay niños, no hay estudiantes.
no hay aprendices. Cuando los niños vienen, entonces hay nuevos estudiantes, hay nuevos discípulos. Pero no solamente eso. Cuando los niños vienen, apuntamos a nuevos cambios, a nuevas alternativas, a cosas nuevas. Pero cuando los niños vienen también, se habla de fuerzas, de nuevos líderes, de gente que se va a capacitar para traer, para sostener y para mejorar lo que hemos hecho como padres, como líderes o como dirigentes de naciones enteras. ¿Cuál era la preocupación de este rey? Los niños. Si los niños seguían naciendo, entonces habría liderazgo a futuro, habría crecimiento a futuro, habría avance a futuro, habría progreso, y un progreso que se sostenía en el tiempo. Él necesitaba acabar con los niños. Ahora, rápidamente, gracias por escucharme en estos cuantos minutos donde hice la introducción de lo que quiero compartir. Curiosamente, estamos viviendo una época, estamos pasando un momento de una pandemia. Y curiosamente, si ustedes analizan todas las estadísticas, apuntan que esta pandemia le está apuntando a una población de la tierra, a una población sensible. Está atacando a nuestros adultos mayores, está atacando a nuestros ancianos. Curiosamente, la historia que les acabo de leer atacó a nuestros niños, pero hoy estamos viviendo una situación donde la generación, donde el personal humano más sensible a esta pandemia se llama nuestros ancianos. Ahora, ¿usted quiere saber los ancianos para Dios? Le voy a mostrar y le voy a nombrar algunas características que representan nuestros ancianos. Una de ellas, experiencia. Un anciano, solo al verle, habla de un hombre o de una mujer quien ha vivido. Por lo tanto, en él y en ella hay experiencia. Otra cosa que tienen nuestros ancianos, son maestros. ¿Sabe qué dice las Escrituras? Las mujeres mayores enseñen a las jovencitas, enséñenles qué, la experiencia, enséñenles qué, cómo comportarse, le enseñen qué, modales, que les enseñen qué, el temor a Dios, que les enseñen quién. ¿Saben en quién ha Dios depositado esto? En nuestros ancianos. Si no hay ancianos, no hay maestros. Pero otra característica de nuestros ancianos, estabilidad. Si nuestros ancianos, si nuestros adultos mayores llegaran a fallecer, llegaran a desaparecer de la tierra, ¿sabe el caos que tendríamos sobre la tierra? Son nuestros ancianos quienes sostienen, son nuestros ancianos quienes han invertido días y años sobre la tierra. Por lo tanto, necesitamos no solamente de su experiencia, no solamente de que ellos nos enseñen, necesitamos también aún de sus recursos, aún de su ayuda y conocimiento para sacar adelante y para poder comenzar nuevos proyectos con la ayuda de ellos. Pero nuestros ancianos, en ellos hay sabiduría, en ellos encontraremos apoyo. En nuestros ancianos encontraremos un consejo pertinente, oportuno, maduro. Pero también encontraremos en nuestros ancianos paciencia, además ternura, y sobre todas las cosas encontraremos el amor de un padre, el amor de un hombre, de una mujer que ha vivido muchas batallas y ha salido adelante. Y en ellos encontraremos comprensión, amabilidad y humildad. Por lo tanto, me llama la atención que esta pandemia, lo que se ha levantado hoy, apunta y atenta ante esta población vulnerable como son nuestros ancianos. Ahora, usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo eso?
tiene que ver mucho. ¿Sabe que en el tiempo de Moisés, en el tiempo donde los introduje en esta historia, en Éxodo capítulo 1, este rey quería exterminar con todos los niños, con todos los niños. Pero hay algo curioso. Sucedió algo en esta historia que a mí me llama y me llamará siempre la atención. El rey se levantó y convocó a estas mujeres parteras y les dijo: necesito, les da una orden, maten a todo varón que nazca. Pero dice la Biblia que ¿sabe qué hicieron estas mujeres? Número uno, dice que temieron a Dios. Número uno, estas mujeres temieron a Dios. Cuando alguien teme a Dios, esa persona no hará lo que le digan que haga, hará lo que su rey y su Señor ha dicho que haga. ¿Qué quiere decir temer a Dios? Es muy sencillo, es muy práctico. Temer a Dios no es desobedecer a sus autoridades. No es ahora estar en contra de papá, de tus jefes, a no ser que lo que tus papás o tus autoridades te pidan hacer esté en contra de los principios y mandatos de Dios. ¿Sabe que Dios dijo en uno de sus mandamientos: no matarás? ¿Y sabe cuál era la orden de este rey atrevido, irresponsable, grosero? ¿Sabe cuál era? Y que matar a los niños, que todo el que naciera varón lo matara. ¿Sabe cuál es la orden que tiene la pandemia hoy en día? Y que acabaran nuestros ancianos, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Esa es la orden que tiene. Si tú no lo habías escuchado, recuerda que muchos de ellos dieron la vida por esta nación. Muchos de ellos dieron la vida por tus padres, aún por ti, hijo. Por lo tanto, se levantó una pandemia y estas mujeres lo primero que hicieron es que temieron a Dios. Y por haber temido a Dios, lo segundo que hicieron es que no obedecieron la orden del rey. No la obedecieron. ¿Cómo así? Entonces, no obedecieron la ley. No obedecieron lo que el rey les había dicho. Ellos obedecieron a Dios. Ellas sabían que el que tiene el poder de la vida y de la muerte se llama Jesucristo. Se llama Dios, creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, ellas no cedieron a la orden del rey. Y curiosamente, esta historia me lleva a otra historia. En los tiempos de Jesús, en el Evangelio de Mateo, quiero dejarte esto, en el capítulo 2, versículo 16, también se levanta un rey llamado Herodes. Y sabe, cuando Herodes escucha que ha nacido el rey, el Mesías, el que va a libertar, ¿sabe qué hace este rey? Manda asesinar a todos los niños menores de 2 años. Dice que en Belén y en todo su alrededor los mandó a asesinar. Ah, qué curioso. Una pandemia en los tiempos de Jesús también. Una pandemia de muerte. Un desastre donde como líderes tomamos atribuciones que Dios no nos ha dado, de decidir quién vive y quién muere. No, señores. El único que tiene el poder y la autoridad para hacerlo se llama Jesucristo. Y en los tiempos de Jesús también este rey mandó a matar a todos los niños. Ahora, ¿por qué relaciono estas dos historias? Porque son muy similares. Porque curiosamente en estas dos historias acontece algo. Ya sabemos la problemática. Un rey se levanta, no le da vergüenza, no teme a Dios y toma la decisión de quién vive y quién no. Pero curiosamente, en medio de esa pandemia, en medio de esa amenaza de muerte, dice la Escritura
que se levantan unas parteras que dicen: yo temo a Dios, y como temo a Dios no puedo hacer lo que el rey me está pidiendo. Igual hizo María y José. Cuando supieron que se había levantado un edicto contra todos los niños menores de 2 años, ¿sabe qué hizo José y María? José, advertido en sueños, Dios le habló en sueño y le dijo: José, levántate, coge a tu niño, coge a María y vete, porque viene una masacre, porque viene muerte sobre este lugar. Entonces José dice que tomó a su niño y tomó a su esposa y se fueron de ese lugar y se guardaron hasta nueva orden. Escúcheme lo que hicieron. En el caso de las parteras, hicieron lo mismo. Temieron a Dios, y aparte de temer a Dios, no hicieron lo que el rey les había ordenado. Pero curiosamente, en esa misma historia de Éxodo capítulo 1 y el capítulo 2, aparece el nacimiento de un joven, de un niño llamado Moisés. Y te voy a decir por qué se llama Moisés. Porque cuando ese rey de Egipto da ese dictamen de muerte para todos los niños, su padre y su madre toman una decisión. Al igual que José y María toman una decisión con el embarazo, con el bebé que tenían en su vientre. La primera cosa que esta familia tomó y decidió en medio de una pandemia, en medio de una amenaza de muerte, es que ellos dijeron: mi bebé nacerá. Lo primero que quiero decirte y recalcar en esta hora: yo no sé por lo que estás pasando, yo no sé lo que estás viviendo, especialmente en este momento, pero mamá, tú que me escuchas, papá, tú que me ves y me escuchas, familia, amigos, ustedes que me están viendo en esta hora, que me vea por primera vez o ya me haya visto, quiero decirte algo. Si estás viviendo un momento difícil, si esta situación que estamos viviendo en el mundo entero amenaza con el nacimiento de tu hijo, escúchame, no eres el único. Esta familia, en medio de una amenaza, tomaron una decisión y dijeron: nuestro bebé nacerá, nuestra bendición nacerá, lo que está en mi vientre, lo que está en mi vida, nacerá. Y la primera cosa que estas dos familias hicieron fue permitir el nacimiento de sus bebés. Pero la segunda cosa que hicieron estas familias, interesante esto, la segunda cosa que ellos hicieron es que ellos dijeron: vamos a dejar que nazca, vamos por nuestro bebé. Pero la segunda cosa que hicieron fue guardarlos, fue protegerlos. Y déjenme ir rápido a la historia del capítulo 2 de Éxodo. Cuando Moisés nace, había un dictamen de muerte. Recuerden, no podía haber niño porque era de muerte. Pero entonces estos padres, ¿saben qué hicieron? Dice que tomaron este bebé y lo guardaron por 3 meses. Lo escondieron por 3 meses. Ahora, ¿se imagina que este bebé era como esos que a veces tenemos nosotros? Que lloran, hermano, que gritan, que usted lo está alzando y entre más alza llora, y usted lo pone en la camita y entre más usted lo ponga en la camita, más llora. ¿Se imagina? Hubiese sido de ese. La pregunta es: ¿cómo harían estos padres para callar esos llantos? ¿Cómo harían esos padres para tener un niño guardado 3 meses? Pues la Biblia dice que lo escondieron, pero ya en los 3 meses no pudieron hacer nada. Y esta historia es maravillosa, porque esta familia toma la decisión que aún en la crisis que estamos viviendo, en el momento que estás pasando o estamos atravesando, esta familia toma una decisión. ¿Y sabe cuál es la decisión que toma esta familia? Van a hacer, y van a hacer, y vamos a estar con él. Pero
Pero la segunda decisión que ellos tomaron es: vamos a estar con él, lo vamos a criar, va a ver a papá y a mamá, vamos a estar ahí con él, lo vamos a proteger, aún en medio de un edicto de hombres, aún en medio de tantas irresponsabilidades humanas, vamos a estar ahí, va a estar papá y mamá, nos vamos a esforzar. Y dice la escritura que lo cuidaron por 3 meses y ya no pudieron, se les salió de las manos. Y entonces estos padres vienen y diseñan, ustedes conocen, los que han leído y han visto las películas, diseñan un canasto y guardan a su bebé. Pero presten atención, estos padres hicieron lo que humanamente quizás nosotros debemos hacer, hasta lo imposible. Estos padres dijeron: yo no los entregaré a este dictamen, yo no los entregaré a una norma, a una regla de hombres, porque ahí no está Dios, eso son cosas de hombres. Y toman la decisión y hacen un canasto. Oiga, qué hermoso, se hacen un canasto. Cuando se hacen el canasto, dice que introducen el niño porque no lo podían tener más, porque ya era muy obvio su llanto, ya era muy obvio su olor, ya era muy obvio que tenían un bebé escondido. Y hacen un canasto, pero dijeron: a ese dictamen no lo vamos a entregar, a los hombres no lo vamos a entregar. Y entonces hacen un canasto como un salvavidas, como un mensaje diciendo: no te lo entregamos, todo está en las manos de Dios, mi hijo, Dios lo guardará. Y lo meten en ese canasto y se va por el río Nilo. Los estudiosos dicen que en ese río, en esas aguas, hay demasiados cocodrilos. Pero escúchenme, dice la escritura que cuando el niño va en el canasto, su hermana mayor lo observaba de lejos. Dice que lo observaba de lejos y ella decía: ya va, iba bien, iba observando. Presten atención, porque el segundo punto o la segunda cosa que hizo esta familia es que tomaron una decisión de protegerlos. Escúchenme todos en esta hora, ese tema de proteger no solamente de papá y mamá, ese tema de proteger, eso involucra hermanos, eso involucra tíos, eso involucra familia, vínculo sanguíneo, eso involucra lo que somos, de dónde venimos. Esta niña, aún siendo muy pequeña, se involucró en el cuidado, en la protección de este bebé. Sencillo. Llegó donde se estaba bañando nada más y nada menos la hija del faraón, una princesa, la princesa. Y cuando ella lo vio, ¡wow!, dijo: un hijo de los hebreos. Ahora, recuerde que había una sentencia de muerte para todo varón que naciese en esa época. Pero esta mujer vio a ese bebé y fue movida a misericordia. ¿Sabe por qué? Porque le voy a decir algo, familias y oyentes que están hoy escuchando este mensaje. Cuando tú peleas por lo de Dios, cuando tú peleas por tu casa, cuando tú peleas por lo que Dios dijo que es bueno, te voy a decir algo: no pelearás solo, Dios peleará contigo. Entonces, ¿cómo es que una mujer egipcia, cómo es que la hija del faraón, del hombre que dio ese dictamen, ahora sienta misericordia? ¿Sabe por qué? Porque es Dios. Porque Dios aún toca a los más fuertes. Porque Dios aún vuelve sensible a los más duros. Porque Dios aún usará lo que tú menos te imaginas para ayudarte, para protegerte, para cuidarte y guardarte. Y la historia dice que esta mujer la toma. Y me llama la atención, porque cuando esta mujer toma al bebé y mira al bebé en las aguas, automáticamente dice: necesitamos que venga una mujer hebrea y me lo ayude a criar. Y la hermana, por estar cerca
por estar mirando a su hermano de lejos, se dio cuenta que había llegado a las manos de esta princesa egipcia. Y entonces la niña corre y le dice a la princesa: princesa, yo conozco a alguien que te puede ayudar con la crianza de este bebé. ¿Cómo así? Dice, y ella automáticamente dice: tráela, por favor. ¿Sabes a quién trajo? Trajo a su propia mamá, trajo a su propia familia. ¿Sabes por qué? Porque fue una familia que aún en medio de las circunstancias no dejó de creer, no dejó de guardar y de luchar por lo de Dios. Y cuando tú peleas, tú amas lo de Dios, entonces Dios aparecerá a tu favor. Cuando tú te arraigas, cuando tú de verdad te unes a lo de Dios y dices: Señor, mi deseo es cumplir, entonces Dios en cualquier momento te sorprenderá. Curiosamente, esta historia nos enseña tantas cosas, pero yo quería dejar eso en tu corazón. Una mujer, una familia impresionante. Ahora Jesús, en su misma situación, tienen que salir huyendo. José y María salen porque hay un dictamen de muerte. Escuchen, hermoso. Cuando tú guardas lo de Dios, entonces Dios guardará lo tuyo. Cuando tú temes a Dios, entonces Dios peleará por ti. Recuerda eso. Pero curiosamente, quiero cerrar en esta mañana. Les dije a través de esta historia que somos muy atrevidos los hombres cuando decidimos quitar o no quitar la vida de alguien. Pero no puedo dejarte sin el final de este mensaje maravilloso. Dice la Escritura en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 7. Daniel capítulo 6, versículo 7. Déjame contarte rápidamente la historia. Daniel era un joven israelita, pero que había sido llevado cautivo a Babilonia. Y en el contexto, en el capítulo que les dije, de Daniel 6, versículo 7, Daniel es un esclavo, es un hombre extranjero en la tierra de Babilonia. Y estando allá, Dios le da tanta gracia a este muchacho que de un cargo empieza a ascender a otro cargo, y de otro cargo empieza a posesionar, al punto que en el pasaje que les acabo de citar hay un rey llamado Darío. Y Darío está tan contento de tener a Daniel, está tan alegre de tener a Daniel cerca de él, al punto que el pensado de Darío, del rey Darío, es poner a Daniel frente a todos los líderes que él tiene: funcionarios públicos, administradores de la tierra, gobernadores, sátrapas. Su pensado es tomar a Daniel y ponerlo a cargo de todos ellos. Porque en Daniel no se ha hallado ningún robo, no se ha hallado ningún vicio. En Daniel no se ha hallado ninguna falta. Es un hombre, conforme lo dice la Escritura, intachable en su hoja de vida. Entonces Darío tiene proyectos muy bonitos para Daniel. Pero curiosamente sucede algo. Este grupo de personas al cual el rey Darío quiere poner a Daniel para que los vigile, para que los supervise, estos hombres se unen y dicen: no. ¿Cómo es posible que nos van a poner a este hombre? ¿Cómo es posible que este hombre va a estar por encima de nosotros? ¿Cómo es posible que eso va a suceder? Pero ese era el pensado de Darío con Daniel. No era ni de Daniel, era Darío quien quería poner a Daniel allá. Y todos estos funcionarios y administradores se unen. Presten atención. Se unen porque tenían envidia de ver a un joven tan exitoso,
a un joven tan talentoso, ver a un joven tan prominente, ver a un joven tan serio en sus cosas, tan correcto, ver a una persona con esas características. Entonces se unen para hacerlo mal, se unen para quitarle la vida a otros. Recuerde que en la pasada historia les dije que un rey utiliza sus vestiduras para tomar atribuciones que Dios no le ha dado. Pero en este caso, ahora es un grupo de personas que se unen para destruir la vida de otros. Y aquí se unen los funcionarios en esta historia. Y es muy triste. Se unen, y presten atención, y redactan un edicto. Y el edicto decía de la siguiente manera: Rey Darío, queremos que firmes este edicto, porque este edicto lo que quiere dar a entender es que durante 30 días ningún hombre de tu reino, de la tierra, podrá adorar ni a ningún ser humano. Ese era el edicto que ellos redactaron. Cuando el edicto es llevado al rey, el rey le pareció normal el edicto y dijo: oh, muy bien, se sintió muy halagado, porque el edicto decía que al único que se le podía rendir adoración, oración, alabanza en estos 30 días era el rey Darío. Claro, Darío se sintió grande, dijo: wow, estos sátrapas, estos funcionarios, ¿cómo piensan en mí? ¿Cómo quieren agrandar mi reino? Mentiras. Detrás de esa unidad, detrás de ese edicto, había una mala intención, había una mala jugada. Curioso. Se unen para hacer lo malo, se unen para hacer un edicto que engañe al rey, que aparentemente engrandezca al rey, pero detrás del edicto que dañe a otros, que mueran otros. Ahora, el edicto tenía una pena. El que no cumpliera el edicto en esos 30 días, ¿sabe cuál era la paga? Que fuese al foso de los leones. ¿Sabe qué es el foso de los leones? ¿Sabe lo que es quedarse una noche, es más, un segundo, unos 10 segundos con unos cuantos leones? Esa era la pena. Por lo tanto, se vuelve a levantar un edicto, una irresponsabilidad de hombres, y el rey firma. Cuando el rey firma, el edicto se proclama. Cuando se proclama, la intención malévola de estos hombres, ¿sabe cuál era? Era una sola. Ellos sabían que Daniel adoraba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ellos sabían que Daniel oraba de día, de tarde y de noche. Ellos sabían que Daniel era un hombre entregado a Dios, que él servía a su Dios. Por eso la envidia, por eso los celos. Y entonces, cuando se proclama el edicto, ¿sabe qué sucede? Lo primero que ellos van a hacer es saber qué va a hacer Daniel. ¿Y sabe qué hizo Daniel cuando escuchó el edicto? Daniel se fue y se escondió debajo de la cama. Daniel dijo: me voy de la ciudad. Daniel dijo: no, aquí no puedo estar. Daniel dijo: no, ya no voy a buscar más a Dios, ya no me voy a congregar, ya no voy a leer más la palabra, ya no voy a orar, ya no voy a cantar. Oh, no, ahora todo lo voy a hacer mentalmente. Damas y caballeros, Daniel no hizo eso. ¿Usted quiere saber qué hizo Daniel? Y toca mi corazón lo que hizo Daniel. Aún habiendo un edicto de esos, ¿sabe qué hizo Daniel? Se fue para su casa, no a esconderse, sino como lo tenía por costumbre, dice la palabra. Se fue a su casa y ¿sabe qué hizo? Dice que empezó a orar a Dios y levantó sus manos como era de costumbre y abrió las ventanas en dirección a Jerusalén. Y dice que empezó a orar como lo había y siempre lo hacía. Empezó a orar y a decirle: Señor, gracias. Y alababa a Dios y proclamaba a Dios. Pero como detrás de este edicto habían unos hombres
querían la cabeza de Daniel. Entonces, no sé cómo filmaron a Daniel. No sé a cuántos testigos se llevaron. Lo que sí sé es que llegaron al rey y le dijeron: rey Darío. Y Darío salió de su casa y dijo: ¿qué pasó? Dijo: rey Darío, hemos encontrado a alguien culpable, alguien que ha violado tu edicto. Y Darío dijo: ¿quién? Y él dijo: es Daniel. El corazón de Darío, del rey, se dolió tanto. En ese momento Darío entendió que había firmado sin haber observado, que había firmado algo sin haber tenido en cuenta lo que estaba a su alrededor. Las familias, los amigos, que había firmado algo en beneficio de hombres de malintenciones. Y entonces Darío se rasca la cabeza, me imagino, y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Ya firmé. Darío quiso retractar, pero no era posible. Ya había sido sellado y firmado. Y entonces, ¿qué hacemos? Se tiene que cumplir. Y saben, la Biblia registra lo siguiente: que Daniel es tomado y llevado al foso de los leones. Y es tirado al foso de los leones. Y cierran el foso de los leones. Y Darío le dice: Daniel, al Dios que tú clamas tanto, al que tú temes y sirves, que Él te libre de esto. Pero escúchame lo que te quiero decir. Al amanecer Darío no pudo dormir, el rey no pudo dormir, y salió temprano de su casa para ver qué había sucedido con Daniel. Y se acerca al foso de los leones y empieza a gritar: Daniel, Daniel, Daniel. Y el Daniel le responde: mi Señor, aquí estoy. El Dios de los cielos, a quien yo sirvo, a quien yo alabo, a quien yo amo, Él ha cerrado la boca de los leones, ha enviado a su ángel y Él cerró la boca de los leones. Quiero decirte algo. Cuando estaba escribiendo este mensaje, hubo una frase que marcó este episodio, y es: cuando tú abres tus ventanas a Dios, entonces Dios cerrará la boca de los leones. Cuando tú le abres tu vida al Señor, cuando tú le dices: Señor, aquí estoy. Cuando tú le dices: Señor, aquí estoy. Cuando tú le abres tu corazón a Él, entonces Él vendrá. Él te escuchará. Él vendrá a tu vida. Así como Daniel. Cuando tú abres tu corazón, entonces Dios cerrará la boca de tus enemigos. Recuerda, Daniel, en medio de ese dictamen, Daniel no dejó de orar. Daniel no cambió. Y si hoy en día, por causa de las circunstancias, del momento que tú pasas, que estás atravesando, te quiero decir algo: si eso ha hecho que cambies, que eso ha hecho que dejes de ser un siervo de Dios, que eso ha hecho que cambies por aparentar, por mostrar, escúchame, cuando tú le cierras las puertas a Dios, entonces Dios no cerrará las puertas de los leones, la boca de los leones. Daniel abrió las puertas, y cuando las abrió no le dio vergüenza, siguió cantando sus alabanzas, siguió adorando al Dios vivo, siguió exaltando al que vive por los siglos. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias en esta hora. Gracias. Gracias. Y donde estés, dile: Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Padre hermoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos. Señor, gracias. Te adoramos, Señor. Aún en medio de la prueba, Dios.
Te adoramos aún en medio de las circunstancias difíciles. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Glorioso sea tu nombre. El Señor no nos dejará en vergüenza. El Señor acudirá al clamor de sus hijos, de su pueblo. Gracias, precioso Dios. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Levante sus manos ahí. Levante sus manos en símbolo de rendición a Él. Que tú te rindes a Él. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Hoy acércate a Él. Hoy acércate a Él. En el nombre de Jesús. Él dijo, si alguno de ustedes está cargado, por favor ven a mí y yo le daré descanso. Yo traeré descanso a sus vidas. En el nombre de Jesús. Si estás viviendo lo que estás viviendo, por favor recibe a Jesús. Recibe a Jesús. Recíbelo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Oh, estira tus manos en esta hora y desde este lugar. En el nombre de Jesús. Señor, tócalos. Señor, tócalos. Señor, tócalos. Tócalos, Padre, en esta hora. Toca sus vidas en el nombre de Jesús. Toca sus vidas, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Tócalos. Ahí donde están, Señor, tócalos. Señor, tócalos. Ahí donde están, en el nombre de Jesús. Y repite conmigo en esta mañana. Señor Jesús, gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Gracias. Dígale, Señor, gracias. Recibo esta palabra y recibo al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. El Señor te bendiga. El Señor te guarde hoy y siempre. Y levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Si estás postrado en una cama, si estás sentado en una silla y no has podido levantarte, en el nombre de Jesús, levántate hoy. Si no has podido hablar, si no has podido, en el nombre de Jesús, hoy habla, hoy canta, en el nombre de Jesús. Si te pusieron, si vinieron pruebas, en el nombre de Jesús, sáltalas, muévete. Pero en el nombre de Jesús, levántate hoy. Hoy oro desde este lugar y pido la presencia de Dios que ahora te levante donde estés. Que Dios te guíe donde estés. Que el Señor te sorprenda donde estés. En el nombre de Jesús. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor les bendiga, el Señor les prospere y crean en el nombre de Jesús que Él lo hará. Es tiempo de pelear por lo de Dios y defenderlo a capa y espada en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, familias. Dios los bendiga. Les saludamos desde este lugar. Miles de bendiciones para cada uno de ustedes.